El diccionario de la Real Academia Española define realidad como la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Hoy voy a hablarles sobre la realidad económica, social y el contexto jurídico de Guatemala. La realidad social de Guatemala es bastante crítica, ya que Guatemala es uno de los países que tiene un alto índice de pobreza. Más del 50% de su población vive en pobreza y el 21.5% de la población nace en pobreza extrema. Este grupo no le alcanza para cubrir el costo mínimo de alimentos, mucho menos educación y salud. Guatemala, según el Índice de Desarrollo Humano, ocupa el lugar 133 de 183 naciones del mundo. Cabe mencionar que es el último en Centroamérica y el último entre los países hispanoamericanos. La esperanza de vida es de 71 años y tiene un promedio de 4 años de escolaridad. Una realidad social bastante mala y crítica para los guatemaltecos que la enfrentan. Hablemos de educación. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que se garantiza la libertad de enseñanza y criterio al docente. Así también es obligación del Estado proporcionar y facilitar la educación a los habitantes sin discriminación alguna. Sin embargo, la realidad es otra. En el ámbito educativo hay muy pocos avances. La calidad educativa de Guatemala es sumamente baja. Muy pocos pueden acceder a un nivel superior máximo. En las comunidades indígenas hay un grupo selecto que son las mujeres y niñas que no pueden acceder ni siquiera a la primaria. Hablemos de salud. En Guatemala, el sistema de salud es muy ineficaz. El encargado de esto es el Ministerio de Salud y Asistencia Social por parte del organismo ejecutivo. En los años que hemos sido golpeados por la pandemia nos hemos dado cuenta que el sistema de salud de Guatemala es muy débil y no existe un presupuesto de atención de emergencias. Los hospitales no cuentan con medicamentos tan básicos como un acetaminofén. Si hablamos de seguridad, que este es un pilar muy importante para la democracia, sin embargo en Guatemala existe muy poca seguridad. La corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y otros se han apoderado de nuestro país. Impiden el desarrollo familiar, social de la población. Guatemala es un país con un alto índice de violencia. Por lo tanto, se puede afirmar que la seguridad es un rubro que el Estado debe de tratar con dureza para poder mejorar. Pero para que se pueda generar un cambio, necesitamos ser muy selectivos en cuanto a nuestros gobernantes se refiere. Viviendas. En Guatemala, cada año hay un déficit habitacional. Aumenta el 2%, lo cual significa que hay una constante necesidad por viviendas nuevas y mejoras de las mismas. En este rubro Guatemala tiene deficiencias en cuanto a la cantidad y calidad de las mismas. Las viviendas carecen de servicios básicos tales como un baño, agua limpia, y muchas de las viviendas que existen en el país se construyen en lugares de alto riesgo, con peligro de derrumbe e inundación, etc., dado que son áreas que se consiguen con poco presupuesto, pero se pone en peligro la vida, la integridad de la familia. Realidad económica. Otra de las realidades muy importantes que se deben tomar en cuenta y debe de ponerse en balanza. La economía de Guatemala ha estado dominada por el sector privado, que genera alrededor del 85% del Producto Interno Bruto. La agricultura contribuye el 23% del Producto Interno Bruto y el 75% de las exportaciones. El sector agropecuario es un pilar fundamental de la economía guatemalteca. Es necesario mencionar que las remesas son también un rubro primordial en la economía de muchos guatemaltecos. La economía guatemalteca se caracteriza por una baja carga tributaria. La desigualdad de la distribución de las riquezas es constante y cada vez la brecha es mayor. En Guatemala se encuentran muy pocos empleos y los empleos que existen son muy mal pagados con un salario sumamente bajo que no alcanza para mantener una vida digna que garantice salud, educación y alimentación. Cabe mencionar que los gobernantes que ponemos enfrente son los que han hecho que la crisis de Guatemala sea aún mayor.
dado a que se roban el dinero del pueblo y los grandes empresarios son beneficiados con políticas que establecen los mismos del Congreso. Pero hablemos de su contexto jurídico. El contexto jurídico de Guatemala está conformado por tradiciones, culturas e instituciones jurídicas, además de adaptaciones de sistemas legales extranjeros. En este caso me gusta mencionar la ley que tenemos del terrorismo. Guatemala no es un país que tenga este tipo de crimen organizado que atenten contra la seguridad. En su historia no ha tenido, pero como ha firmado convenios internacionales, se ha dado la necesidad de incluir una ley. Pero nuestras leyes, hay muchas leyes que no se adaptan a la realidad de Guatemala, que es lo que necesitamos que el Congreso apruebe. Leyes que te adapten a la realidad guatemalteca, a la economía guatemalteca. En Guatemala tenemos 5 leyes constitucionales. Una de ellas es la Constitución Política de la República, que es la norma fundamental y suprema del Estado guatemalteco y es superior al resto de leyes. En ella se definen los derechos y libertades de todos los ciudadanos guatemaltecos. También organiza el funcionamiento de los poderes públicos y establece que la soberanía reside en el pueblo guatemalteco y desarrolla sus derechos fundamentales. También menciona que la Declaración de los Derechos Humanos y las convenciones aprobadas y ratificadas por el Estado van a tener preeminencia sobre el derecho interno, generalmente van a ser incorporadas en su marco jurídico. Así también el artículo 4 de la Constitución dice que los guatemaltecos son libres e iguales en dignidad y derecho. Hombre y la mujer, cualquiera sea su estado civil, tienen las mismas oportunidades y responsabilidades. Sin embargo, la realidad social es muy diferente, también la económica. La Constitución guatemalteca es una de las constituciones más humanísticas, ya que cuenta con 76 derechos. Tiene 7 deberes y 16 obligaciones y responsabilidades. Las otras 4 leyes constitucionales es la ley electoral y de partidos políticos. En ella se regulan todos los procesos electorales. La ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad, la ley de orden público y por último la ley de emisión de pensamiento.